telefónica a Pedro Muñoz. Él es diputado de la Unidad Social Cristiana y su moción fue justamente una de las últimas, o la última que se aprobó y se incluyó en este proyecto que ya es ley para reformar la huelga. Y justamente fue una moción que generó discusión y polémica porque es la que establece que si un grupo de trabajadores se va a huelga, desde el día 1 que se va a huelga, no recibe su salario, Jennifer. Así que esto fue aprobado ayer por una mayoría de diputados, pero generó que incluso algunos decidieran echar marcha atrás, iban a votar a favor y por esta moción decidieron votar en contra. Buenos días, don Pedro Muñoz. Una moción suya que al final prosperó, se había discutido en comisión, pero prosperó en plenario, pero incluso podría generar una consulta en la sala constitucional. Buenos días. Muy buenos días. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes no van a su trabajo, ¿les pagan? No. No. Si yo no hubiera ido al trabajo ayer, ¿me pagan? Tampoco. Correcto. Por eso la Organización Internacional del Trabajo establece como una práctica en todos los países del mundo que si usted va a la huelga no se le paga. De la misma manera, el Código de Trabajo tiene una serie de regulaciones que ya decían esto, pero que los tribunales no habían aplicado. Esto ha generado un grave problema. Tuvimos una huelga de educación de 3 meses el año pasado. Tuvimos una huelga de salud hace apenas unas semanas. Esa huelga trajo muertes, trajo enfermos que no recibieron su tratamiento. La ciudadanía costarricense se pregunta, ¿por qué debo pagar los impuestos? ¿Por qué si yo voy al trabajo me pagan y si no voy al trabajo no me pagan? ¿Y por qué hay un grupo de sindicalistas, de profesionales, de privilegiados que si no van al trabajo y van a holgar no les pagan? Y además ellos producen dolor en los niños que no se educan, dolor en los enfermos que no se curan, dolor en el productor agropecuario que lleva su carga al mercado de mayoreo o a un mercado central y no lo puede llevar, no puede llevar esa carga porque le impidieron el tráfico. Ese es el sentimiento que quisimos recoger en la moción que finalmente fue aprobada con 30 votos, con votos de prácticamente todas las bancadas. Diputado de la Unidad Social Cristiana, dentro de los alegatos o los argumentos que dieron algunos diputados el día de ayer, es que esta moción aprobada, que ya es parte de esta ley, le complicaría muchísimo, por ejemplo, a trabajadores de bajos recursos o trabajadores, por ejemplo, de las mineras, ir a huelga porque tendrían que sopesar, por un lado, defender lo que consideran sus derechos y, por otro lado, saber que no van a recibir salario, del cual dependen completamente para vivir. Procuraremos entonces que se apliquen las normas que dicen que la huelga, la legalidad de la huelga debe resolverse rápidamente. Hoy ya no hay incentivos para trazar la resolución de la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si el empleado tiene razón en que el patrono lo ha estado maltratando, si el patrono ha estado en incumplimiento grave, el patrono se verá obligado de conformidad con la moción que se aprobó ayer, que yo presenté, a pagar los salarios. Lo que buscamos es entonces que la legalidad de la huelga y la responsabilidad del patrono se resuelva rápidamente, efectivamente, con toda velocidad. Hoy los huelguistas no tienen ningún incentivo para que eso suceda y para nadie es un secreto que los juzgados se tardan meses, si no años, para resolver las huelgas. Y eso ha causado todavía más dolor, más desasosiego, más desesperanza. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a don Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos de inmediato a conocer también la versión y lo que le parece a Lenín Hernández, quien es encargado de o vocero del sindicato de enfermeros. Muy buenos días, don Lenín. Cuéntenos la primera reacción por parte de ustedes, uno de los
servicios esenciales de la aprobación en primer debate de este proyecto de ley ayer en la noche. Buenos días. Muy buenos días, Jennifer, muy buenos días a don César, que están ahí en el panel, y al público que nos sintoniza en este momento. Varias cosas muy importantes de repente de rescatar, porque cuando uno escucha a don Pedro Muñoz, uno de repente pensará que está hablando con la verdad, porque hace una tergiversación y una manipulación de un código de trabajo que recién venimos estrenando y que le garantizaba a todos los trabajadores, indistintamente sector público, sector privado, poder utilizar un instrumento tan valioso tutelado por la OIT como es el derecho a huelga. ¿A qué nos referimos? Precisamente están aniquilando y prácticamente están provocando que tanto en el sector privado como en el sector público las huelgas se imposibiliten, porque le están diciendo al trabajador, vea, si usted va a huelga, ¿verdad?, le van a rebajar el salario inmediatamente, automáticamente, cuando eso la UT no lo ha dicho, ni lo ha fundamentado, ni lo ha justificado. Aquí el punto es muy sencillo. El acto de buena fe se presume. Entonces, si se agota la vía administrativa y de repente se tiene un conflicto con el patrono, ¿verdad?, se agota la vía del diálogo, bueno, usted va a huelga, cumple los presupuestos que dice el Código de Trabajo, y si en sentencia firme el juez determina que la huelga es ilegal, ahí sí es un punto de indiscusión. Los días holgados, esos días se tienen que rebajar, ¿verdad? Eso se utiliza en todo el mundo, ¿verdad? Y es que el salario es una contraprestación del servicio o el trabajo que yo realizo, ¿verdad?, como funcionario, sea el sector público o sector privado. Pero ahí es donde don Pedro Muñoz hace una manipulación, ¿verdad?, diciendo y haciendo una pregunta de entrada: si ustedes no trabajan, no se les paga, y si no se les paga, correcto, pero estamos hablando de un supuesto en donde existe un conflicto laboral y que en este caso será un tercero imparcial quien va a determinar quién tiene la razón. Si nosotros no tenemos la razón como trabajadores, ahí sí, aplique el 379 y 385, de repente reformado, como lo expliqué anteriormente. Si lo que yo no trabajé fue en condición de huelga y la huelga se descalificada como ilegal, bueno, apliquen los rebajos, pero no los rebajos prácticamente a priori, porque le están diciendo al trabajador, te vamos a castigar si vas a huelga. Y vieras cómo me alegra, cómo me alegra que don Pedro Muñoz haya incluido esta moción, porque eso está viciando aún más este proyecto de ley, que repito, y yo en eso he sido muy consecuente, lastimosamente cuando se tratan de proyectos tan importantes, le meten los 108 bis, o sea, escenarios muy estresados en donde no participan organizaciones sociales, organizaciones sindicales, del sector privado, sector público, que intervenga la OIT como ente rector en materia de empleo público y huelgas a nivel mundial, y donde no solamente se escucha la posición de diputados tan radicales como don Pedro Muñoz, que prácticamente lo que hacen es aniquilar, o tratan de aniquilar el derecho a huelga como un derecho humano fundamental. Así lo hemos planteado y así lo plantea también la OIT. Y repito, ¿verdad?, esto de repente es una tergiversación y una manipulación de los hechos que se están aconteciendo. Habla don Pedro Muñoz, por ejemplo, de los cierres, ¿verdad?, de los bloqueos, y hay que recordar que los últimos movimientos en nuestro país de protesta social no es provocada por las organizaciones sindicales. Habló por ahí el sector agropecuario, que de repente 5,000 pequeños productores no pueden llevar sus productos porque hay bloqueos. Le recuerdo a don Pedro Muñoz que los bloqueos lo hicieron los transportistas, y de repente no están sindicalizados. Escucho, don César. Una consulta muy breve, porque tenemos a otros invitados que nos darán su opinión. Ustedes, por su parte, pensarán en presentar o llevar esto a la sala constitucional. Ya se habla de que algunos diputados lo harán. ¿Ustedes nosotros también estamos valorando la parte legal por varias razones, ¿verdad? No solamente esto que expuso don Pedro Muñoz, que prácticamente a priori está entregando un acto de mala fe al momento de este movimiento huelguístico, sino también que ese instrumento que prácticamente están hablando 40 diputados para los sectores o servicios esenciales, como por ejemplo en salud, no le están dando ningún mecanismo alterno
¿verdad?, para solucionar un conflicto laboral. Y esto es muy peligroso porque prácticamente, repito, estamos cercenando el derecho a huelga tanto en el sector público como en el sector privado. Bien, agradecemos mucho la participación a Lenín Hernández del Sindicato de Enfermeros. Vamos de inmediato con don Mario Alberto Quesada del Sindicato de Médicos Especialistas. Muy buenos días, don Mario, también para recolectar su primera reacción luego de la aprobación en primer debate de este proyecto de ley que regularía el derecho a huelga. Gracias, buenos días Jennifer, buenos días César y a todos sus audiencias, tanto en radio como en televisión. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar en el mes de la patria con un acto para nuestro entender, pues no tan patriótico? Una cercenación del derecho a manifestación del trabajador costarricense. Muy lamentable, ¿no? Lamentable escuchar declaraciones de don Pedro Igualmente tan sesgadas en algunas situaciones, pero son muy propias del partido que representa. Cuando recordamos un audio de algún dirigente del Partido Social Cristiano años atrás, diciéndole quiten el dinero a los trabajadores para debilitar los movimientos. Eso es muy sencillo para la clase pudiente y que puede ejecutar este tipo de situaciones, debilitar al trabajador, debilitar a la parte más endeble de la población. Pero bueno, nada, ahí veremos en esas siguientes votaciones cómo el pueblo le felicita o le reclama. Sí llama la atención y yo quisiera en este espacio darme el lugar, porque a don Pedro ya lo he escuchado en varias ocasiones que la huelga en salud de hace unas semanas atrás trajo muerte, inclusive en algunas ocasiones se achaca de fallecimientos a este movimiento. Pues bueno, a don Pedro, además de diputado y abogado, ahora le conozco la faceta de juez, parece que ya dio un por tanto de esta situación y está juzgando una cosa definitiva. Me parece sumamente peligroso seguir hablando con medias verdades o medias mentiras. Si en alguna situación se dio un fenómeno como este, pues los juzgados los tendrían que valorar. Hasta lo que conocemos, eso no es cierto. Por lo cual no le mintamos al pueblo, no le mintamos al pueblo con demagogia, no le mintamos al pueblo con falsos intereses. El cuerpo médico realmente en los últimos años se ha ido a huelga en un par de ocasiones, siendo muy consecuentes con que ese derecho sea el último recurso. Si quisiéramos ver ese sensato discurso de interés hacia el pueblo, veríamos con la misma rapidez que se ejecutan proyectos de dudoso carácter como este, si hicieran de la misma velocidad, pero luego siguen dando el sueño a los justos, ¿cierto? Don Mario, una consulta. ¿Ustedes como distintos sindicatos de salud tomarían alguna medida? ¿Han hablado para en conjunto presentar pues un siguiente paso luego de conocer esta moción, que fue una de las que más causó discusiones y encontronazo de opiniones, que fue la de rebajar el salario desde el primer día de huelga? Bueno, lo primero es que esperamos que los señores y señoras, padres y madres de la patria, con el mismo discurso consecuente de interés hacia la población costarricense, rápida y velozmente el día de hoy tengamos las 10 mínimas firmas para llevar a estudio constitucional todo el proyecto. Que pase primero los calderos constitucionales si están tan seguros de que este es un proyecto que beneficia a la población costarricense. Entonces, el primer punto, esperamos que con la misma velocidad que actuaron anoche, actúen hoy en transparencia enviando este proyecto rápidamente a instancia constitucional. Misma instancia a la cual muchos de nosotros, grupos gremiales sindicales, vamos a hacer de la misma manera las solicitudes pertinentes con nuestros departamentos legales. Consideramos que está cargado de varias irregularidades constitucionales y de acuerdos internacionales, pero en un país de derecho y respetuosos a esa normativa, pues a esa instancia lo mandaremos, ¿verdad?
Perfecto, muchísimas gracias a don Mario Alberto Quesada, del Sindicato de Médicos Especialistas, por la participación, César. Así es, ya tenemos en la mesa de la revista a José Salas, abogado laboral, también a Esteban Calvo, también abogado laboral, y María José Iglesias, también abogada especialista en resolución de conflictos, para analizar por el fondo esta ley que fue aprobada ayer por 40 diputados, 15 estuvieron en contra. Y bien, falta todavía un debate, pero lo cierto del caso, y aquí nos gustaría empezar con don Esteban Calvo. Hay 15 diputados que decidieron no apoyar o no votar a favor del proyecto. Se habla incluso que ya se está planteando la posibilidad de llevar esto ante la Sala Constitucional. Tal vez que usted nos ayude pues, sobre ese tema, porque entendemos que usted también ha estado cerca de las posiciones más críticas sobre este proyecto de ley, sobre todo después de que se aprobó la moción de Pedro Muñoz, que pues indica o decide que no se haga pago desde el momento en que los trabajadores se van a huelga. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Sí, en efecto, creo yo entender que hay un grupo de diputados que podrían estar interesados en hacer la consulta facultativa a la Sala Constitucional sobre aspectos de constitucionalidad del proyecto. Yo sí creo que el proyecto contiene algunos aspectos que pueden tener algún roce constitucional y que sería oportuno atender el criterio que pueda dar la Sala antes de debatir o aprobar el proyecto en segundo debate. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían? A mí me parece que el proyecto, por ejemplo, plantea la disolución de los sindicatos por responsabilidad penal de sus directivos o sus dirigentes sindicales. Es decir, el proyecto plantea que en caso de que a un dirigente sindical se le sancione en la vía penal por algún ilícito acontecido durante un proceso de huelga, esa responsabilidad penal pueda ser transferida al sujeto jurídico sindicato para disolverlo. Creo yo que eso tiene cuestionamientos jurídicos muy serios y que la Sala podría pronunciarse en ese sentido, porque pues no se entiende cómo la responsabilidad penal, que es subjetiva y que ha recaído en un sujeto, pueda trasladársele a un ente jurídico. Lo mismo podría suceder con una empresa. Si el gerente de la empresa no paga impuestos, se le sanciona por eso y la responsabilidad penal recae en la empresa disolviendo la empresa. Me parece que esas fórmulas son desde el punto de vista jurídico muy cuestionables y desde el punto de vista político-social muy riesgosas. Me gustaría que... Perdón, adelante. No, hablando de otros aspectos. Luego, el proyecto plantea la eliminación del procedimiento de calificación de huelga en caso de que la huelga acontezca en servicios públicos esenciales. Y allí puede haber otro problema de constitucionalidad porque si no cercena de manera absoluta, sí limita drásticamente el derecho de acceso a la justicia y el derecho de defensa de los huelguistas, porque el proyecto plantea que en el caso de una huelga en servicios públicos esenciales no va a haber ese procedimiento donde se debate sobre la legalidad y la ilegalidad de la huelga, sino prácticamente el juez manu militari dictará una orden judicial diciendo esta huelga es manifiestamente ilegal y por lo tanto ordeno la reinstalación de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Bueno, allí, repito, está en juego el derecho de acceso a la justicia, está en juego el derecho de defensa, que son derechos también fundamentales. Esto me da pie para, quería consultarle tal vez a María José, hablar un poco de lo que es acelerar, es uno de los otros puntos que tiene el proyecto, la declaratoria de legalidad o de ilegalidad de las huelgas, ¿verdad? ¿Cómo proceder con esto? ¿Qué tan acelerado podría ser este proceso con respecto a cómo se mantiene ahorita? Bueno, yo creo que los dos principales temas que introduce la propuesta es primero, como señala el colega, que en el caso de las huelgas en los servicios esenciales, pues ya de antemano el proyecto está estableciendo el carácter de las mismas, entonces en estos casos desde luego que sería más célere, pero además creo yo lo más importante es el tema de las notificaciones, que usualmente ha sido una de las cosas en procesos judiciales en términos generales, ¿verdad? No únicamente en este tipo de procesos. El tema de la notificación usualmente es de lo que más obstaculiza el proceso. Entonces, al obligarse a que las organizaciones sindicales tienen que tener señalado un medio electrónico que será válido para agilizar el proceso de notificación, pues este trámite inicial se acelera muchísimo y se evita el eventual retraso que se da en el proceso tratando de ubicar o localizar a un representante legal, que sea persona, etcétera. Ayer también se aprobó, María José Iglesias,
una moción de la diputada Ivonne Acuña que establecía la posibilidad de huelgas contra políticas públicas durante 48 horas. Al final fue aprobada, se incluyó en la que ya es ley, pero algunos diputados que adversaban decían 48 horas es muy poco tiempo, básicamente da muy poco margen para la negociación, el patrón podría sentarse y esperar que pasen las 48 horas para que se declare ilegal el movimiento de huelga. ¿Cómo manejar esto y si efectivamente se puede considerar que 48 horas es muy poco tiempo para una huelga de carácter contra una política pública? Sí, ¿Cómo ahí se negocia? tal vez es importante manifestar que lo que se ha planteado desde la posición de defensa del proyecto de ley, tal vez los colegas laboralistas podrán ahora dar un poco de retroalimentación desde el punto de vista laboral, no se está prohibiendo la manifestación en términos generales por motivos políticos, sino que se asuma como huelga, es decir, como un derecho laboral dentro del marco de la relación laboral, manifestarse por motivos que no tienen que ver con la relación laboral, sino por oposición política a alguna situación concreta. Entonces esto inicialmente, pues la propuesta era prohibirla en el sentido que si se va a realizar una manifestación de este tipo, pues es una manifestación a título personal, no enmarcada dentro del contexto de la relación laboral. Se amplió con la moción de la diputada Acuña a que sí se permiten 48 horas. Yo creo que en esos casos cobra muchísimo más relevancia, a propósito de su consulta sobre la posibilidad de negociación, pues justamente las capacidades que tengan las partes de implementar, que ahí pues sí es mi área de trabajo, mecanismos de diálogo, de negociación y de resolución alterna, ojalá con intervención de actores que faciliten ese diálogo para que esas 48 horas sean efectivas y de verdad funcionen para movilizar. Pero de verdad es posible, es factible una negociación en temas tan densos en 48 horas. Sería imposible decírselo de antemano porque bajo la bandera de la manifestación política caben muchísimas cosas, desde oposiciones muy amplias a políticas estructurales, como ha sido el caso con política fiscal en este gobierno, hasta cosas muy puntuales como los baños género neutros. Entonces, como dentro de manifestación política cabe prácticamente cualquier cosa, no podríamos decir de antemano si 48 horas es mucho o poco. Podemos pensar que en el marco de ánimos caldeados, de situaciones tan complejas, usualmente se requiere calma para realizar un proceso de negociación. Sin embargo, ello no requiere necesariamente pues, que haya manifestación callejera o en las calles para que se pueda sentar y realizar el diálogo. Por el contrario, por lo menos en negociación y conciliación, uno de los principales presupuestos es que no haya violencia, que las partes estén en disposición de dialogar, que no haya ningún tipo de coerción. Entonces, más bien un presupuesto para la negociación, estar en condiciones de sentarse a dialogar en términos negociales. Yo quisiera, don José Manuel Salas, abogado laboral, que usted nos ampliara un poco y para eso le pediría también a nuestros compañeros de Control Central tirar unas pantallas que tenemos preparadas sobre lo que son específicamente servicios esenciales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, la huelga acá ya sería declarada, tenemos en imágenes ya lo que es hospitalización, atención domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio, farmacia, lavandería. Tenemos también cirugías, emergencias, aseo, vigilancia, ambulancias, rehabilitación. Vamos a solicitar la siguiente, policía, cuidado de instalaciones, vigilancia, investigación, policía de tránsito, guardacostas, custodia de presos. Controladores aéreos y migratorios, transporte ferroviario, transporte marítimo, carga y descarga en muelles. También de servicios esenciales, exacto, suministro de equipo médico y bienes perecederos, barcos tanqueros o naves de combustible, fuente de energía, servicio de transporte público de autobús y tren. Y tenemos también el servicio de bomberos, búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas, atención de desastres o emergencias, agua potable, alcantarillado, aguas residuales, energía eléctrica, averías y telecomunicaciones. Y más que entraron a la categoría de servicios esenciales, importación, transporte, distribución y suministro de combustible, comedores escolares, cuidado de niños, adolescentes y adultos mayores y de personas con alguna discapacidad. Autopsias, entrega de cuerpos y servicios judiciales en materia laboral, derecho de familia, pensiones alimentarias, violencia intrafamiliar, contravenciones y flagrancia también.
Básicamente, don José Manuel, eso sería. ¿Cómo procede en esta parte? Se incluyen bastantes servicios esenciales. Sí, no voy a comentar específicamente cada uno de ellos, Claro. porque si a mí me preguntan de todos estos cuál es el más importante, recordemos que servicios esenciales está definido claramente por la OIT como todo aquello que tiene que ver con la salud, con la vida de las personas. Sin embargo, de todos los que usted mencionó, para mí el más importante de todos son las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque todo está entrelazado con ese punto y en el proyecto inicial telecomunicaciones no estaba. Pero ¿por qué hago ese comentario? Porque hemos llegado a un punto de la vida nacional, que es mi mayor preocupación, en que estamos legislando para tapar cosas interpretadas de una forma determinada. Y eso me preocupa porque cuando usted está en el día a día apagando incendios, y creo que nadie se va a oponer a lo que yo voy a decir, esta ley, aprobada ayer en primer debate, apaga incendios ¿de qué? De interpretaciones de la reforma procesal laboral que se dio, que entró en vigencia en 25 de julio del 2017. Entonces, mi preocupación mayor es que si la Asamblea Legislativa sigue sacando leyes solo para tapar interpretaciones, pues vamos a caer en un círculo vicioso donde el país como tal no va a avanzar en este sentido de los derechos humanos. Si usted me pregunta, ¿está de acuerdo en esos servicios esenciales? Bueno, en prácticamente todos sí, porque todos tienen que ver con la vida y con la salud de las personas. Pero ¿por qué se tuvo que definir claramente eso? Porque después de la reforma procesal laboral y con la huelga del año pasado, pues hubo una mala interpretación, o tal vez mala no en la palabra, ¿verdad? Sino una interpretación que casi nadie se le esperaba. Entonces, en servicios considerados esenciales, teníamos ese problema que no nos poníamos de acuerdo. Entonces, un grupo de diputados con muy buena fe dice, bueno, hey, ¿y si decimos cuáles son? Ok, así que por ahí, eso es un punto positivo de este proyecto. Sin embargo, tiene que ver directamente también con tapar estas lagunas que quedaron. Ya desde el principio, y aquí difiero un poco con mi colega Esteban, ¿verdad? Que en ese sentido él lo puntualizó, definitivamente las huelgas en servicios esenciales desde el año 43 dice claramente que estaban prohibidas. Y entonces lo que hace este proyecto de ley es reafirmar eso. Lo que pasa, y aquí vuelvo a lo que toca la compañera María José, ¿sí? En el hecho de que debemos de hacer una estrategia de conciliación en estos servicios esenciales, porque nuestra población no puede salir perdiendo por el hecho de irnos a una huelga en este tipo de ejercicios. Y para terminar, recordarles, vean, creo sinceramente que después de lo que ha pasado, y si usted puede ir a huelga por problemas económicos sociales y por problemas jurídicos de orden colectivo, creo que seguir metiendo más cosas en el derecho a huelga es prostituir el sentido de la huelga. ¿Por qué voy a la huelga yo? Por mejorar mis condiciones, pero donde usted comienza a dar más y más alternativas de ir a huelga, nosotros como país, ya lo hemos visto, vamos a terminar con una huelga todos los días. Vamos a ir de inmediato con Albino Vargas, que ya se encuentra con nosotros para tomar su reacción ante pues la aprobación en primer debate de este proyecto de ley y también un poco lo que se está comentando acá en la mesa. Muy buenos días, don Albino. Buenos días, muchísimas gracias. Estamos un poco roncos por la actividad de ayer. Nosotros vemos esto desde el punto de vista estrictamente político de la justicia social. Ha ocurrido una severa involución en el desarrollo del derecho laboral en Costa Rica, un retroceso de varias décadas, porque sobre texto de una huelga grande que pasó el año pasado, que fue tan grande porque así lo quiso el gobierno, ahora se pretende, digamos, castrar todo el desarrollo que representó nuestro Código de Trabajo
la reforma procesal laboral. Y como buen neoliberal que es, el diputado Pedro Muñoz sabe que ellos ocupan, ellos, los del poder y los agentes económicos que ellos representan, ellos ocupan un disciplinamiento más drástico de la fuerza obrera. ¿Por qué? Porque ellos saben que estamos en puertas de una crisis fiscal inmanejable a raíz de los 11.000 millones de colones diarios que hay que pagar el año entrante como servicio de la deuda. Habrá severas afectaciones en los programas sociales, en los programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables que tienen sus recursos a partir de los propios ministerios o de entes adscritos a los ministerios. Las exigencias de los organismos financieros internacionales que le piden al país corregir su déficit fiscal antes de que ellos vengan a hacerlo, pasa por evitar el desarrollo de más protesta de calle, de más movilización ciudadana, ya no solo contra políticas públicas, sino también la sobrevivencia de los mismos programas sociales en los que hoy están prohibiendo que se desarrollen movimientos de huelga. Esto es, en realidad, esto es el trasfondo, ¿verdad? Es el trasfondo. Nosotros estamos transitando, o nos están haciendo transitar, del modelo de organización con base en un Estado social distribuidor de riqueza hacia un mercado total donde el sálvese quien pueda es la lógica imperante. Esto es un proceso que nos obliga a nosotros a mecanismos de comunicación, de esclarecimiento, de comprensión por parte de los sectores laborales que representamos acerca de la perversidad que está en estos partidos, que todos hoy son neoliberales, aunque algunos se llamen socialdemócratas, algunos se llamen socialcristianos, o algunos, como el oficialismo, que dice que se corta las venas por los derechos humanos. Cabe anotar que es importante, bueno, la corriente sindical en la cual este servidor de ustedes milita, no estuvimos en negociaciones de ningún tipo que viabilizaran, que vehiculizaran el grave atentado al derecho laboral que ocurrió anoche. Don Albino. Ahora, yo le puedo decir a ustedes que en realidad las primeras huelgas legales fueron las del año pasado. Lo que le quiero decir a ustedes es que toda la vida la lucha social, la lucha obrera, a través del mecanismo de la huelga, se desarrolló en condiciones de ilegalidad, ¿verdad? Pasado, lo que acaba de pasar tiene que ver con tosudeces del poder de no negociar, de imponer, de intransigencia total, y entonces la duración de las huelgas que vimos no se le puede achacar a los movimientos que las dirigimos, porque siempre hubo voluntad de negociar, pero nunca se quiso aceptarla. Sí, don Albino, una consulta muy breve. Tenemos pues varias personas aquí en la mesa, también a otros vía telefónica. Le preguntamos a los anteriores representantes sindicales si llevarían esto ante la Sala Constitucional. ¿Está planeando ANEP ir por la misma vía? ¿Qué están considerando como acciones luego de la aprobación en primer debate ayer de este proyecto? Ahora ley. Bueno, yo decía ahora en otro medio de comunicación que pues se puede ir a Sala Constitucional antes del segundo debate porque creo que están las firmas, o se podría ir a Sala Constitucional después del segundo debate como consulta de constitucionalidad. Creo que ambos mecanismos no son excluyentes. Nosotros tuvimos la colaboración valiosísima de honorables señores diputados como el doctor Walter Muñoz, como el José María Villalta, como la señora diputada Franji Nicolás, como don Drago Dolan, entre otros, y me parece que será con ellos en un diálogo telefónico o físico en próximas horas que podría esclarecerse el camino. Aparte de que pues ameritaría como otra ronda de conversación con ustedes en próximas fechas cuáles son los escenarios internacionales que tenemos disponibles para llevar esta situación a la palestra jurídica internacional desde el punto de vista de pues, que Costa Rica ha firmado
todos los tratados habidos y por haber en materia de derechos humanos, y aquí hay cosas más de fondo, más profundamente de fondo, como lo repito, que es lo que esconde esta legislación mordaza que se aprobó ayer, desde el punto de vista de que es como un preventivo de prevención política de la clase dominante ante las medidas más fuertes, draconianas, que tienen que imponernos, repito, porque el servicio de la deuda pública ya se salió de las manos. Ya se salió de las manos y hoy mismo se da una noticia, de que 2 calificadoras de riesgo están diciendo, les vamos a dar un poquito más de tiempo porque lo que hicieron no alcanzó. Entonces, quiere decir, don Pedro Muñoz, don Carlos Ricardo Benavides, doña Yorleni León y los que le siguieron en esta atroz decisión, saben que van a tener que aprobar nuevas legislaciones más mortíferas desde el punto de vista de desmantelamiento del Estado social, abaratamiento de la mano de obra, precarización del empleo público, rebaja salarial y profundizar la estructura impositiva de carácter regresivo. Bien, muchísimas gracias. Se abrió Albino con Vargas. la ley del combo fiscal. Muchas gracias. Gracias a usted, don Albino, por la participación. Vamos de inmediato para agilizar el proceso porque tenemos muchas voces con doña Yorleni León, diputada del Partido de Liberación Nacional, tras la jornada de anoche. Su reacción, doña Yorleni, buenos días. Bueno, muy buenos días a usted y muy buenos días a las personas que nos ven y nos escuchan. Realmente satisfecha con el regalo que tuvo ayer Costa Rica. Ayer ganamos todos los costarricenses sin excepción. Ganamos con un proyecto de ley que fue aprobado por 40 votos y eso es un dato significativo que hay que señalar y reiterar muchísimo, ¿verdad? Un proyecto que va a permitir que todos los costarricenses, en especial los costarricenses más vulnerables, puedan tener y hacer uso de los servicios públicos para los cuales los costarricenses pagamos todos los días a través de los impuestos. Doña Yorleni, decían acá en la mesa y pues se menciona también las posibles roces de constitucionalidad de algunos puntos del proyecto, entre ellos la moción aprobada al día de ayer que presentó Pedro Muñoz y que también ha sido discutida en comisión. Ustedes pues han considerado esta posibilidad y se ha discutido previo a la votación del día de ayer. Bueno, vamos a ver, nosotros tratamos de el proyecto, en la medida de lo posible, evitar que pudiera ir a la sala, no evitar, sino tratar de que si fuera a la sala el proyecto no fuera disminuido. Sin embargo, la opción de que sea disminuido a través de la sala existe y nosotros no podemos quitarle a un legislador la potestad que tiene de tomar la decisión de enviar el proyecto a la sala para que desde ahí se señale unos vicios y que por tanto tendría que verse disminuido parcialmente en los artículos que la sala considere. Sin embargo, le puedo decir que con sus revisiones de literatura, de legislación, votos que ha estado fallando la sala en los últimos 20 años para acá y demás, y creemos que esto no tendría vicios como para ser disminuido en la sala. Sin embargo, es una opción que ahí está y que nosotros como legisladores vamos a respetar la decisión final que tome. Gracias a Yorleni León, diputada del Partido de Liberación Nacional. Recordar que ella fue una de las principales impulsoras dentro de, primero, un proyecto de servicios esenciales que se incluyó en el proyecto final de reforma huelga y que estuvo también discutido en la Comisión Especial sobre este tema. Así es, vamos a pedirle a nuestros compañeros de control nuevamente las pantallas que tenemos ya preparadas para que ustedes puedan observarlas y así los abogados especialistas que tenemos acá, pues comentarlas también. Servicios de importancia trascendental, garantía de servicios mínimos, duración de huelga 10 días naturales, recolección de desechos laborales de carga y descarga en muelles y atracadores, impedimento y permisos de salida del país. También dentro de la categoría servicios de importancia trascendental, elecciones nacionales y plebiscitos, servicios bancarios de depósitos y retiro de dineros, administración de justicia, aduanas y atención a pasajeros en puertos, aeropuertos y fronteras. Tenemos una más y es que dice servicio estratégico, garantía de servicios mínimos, duración de huelga 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos.
esta última pantalla, justamente Jennifer, habla de educación. Educación, que exactamente. estaba incluida al principio como derecho esencial, pero al final se hizo una negociación y se decidió que fuera darle un margen de 21 días, don Esteban. ¿Por qué a educación sí y no se le puso como esencial? Creo básicamente que fue por las circunstancias de negociación que hubo con los sindicatos del magisterio. Los sindicatos del magisterio lograron sacar educación de las dos principales categorías de servicios que tiene el proyecto, que son servicios esenciales. Lograron que no entrara en servicios esenciales. Técnicamente, partiendo de la doctrina de la OIT, no es un servicio esencial. Lograron también excluirla de los servicios de trascendental importancia y bueno, pues les dieron una categoría inexistente en el mundo. Eso es un invento de los legisladores nuestros de llamarle servicio estratégico. Pero yo quiero apuntar que aquí es donde está la innovación del proyecto, en esta categorización de servicios de trascendental importancia, básicamente, y el mecanismo de servicios mínimos. Porque en cuanto a los servicios esenciales, ya lo dijo muy bien don José, los servicios esenciales, la huelga en servicios esenciales en este país la tenemos prohibida desde el año 1943. Y una prohibición de las de veras, es decir, históricamente se suprimía el salario del primer día, de manera que la discusión de los salarios lo que estamos haciendo es retomando el estadio que teníamos antes de la entrada a la reforma procesal laboral. Despido sin responsabilidad patronal para los trabajadores huelguistas e incluso cárcel para los dirigentes que promovieran huelgas en los servicios públicos esenciales. Y nada de eso funcionó y nada de eso va a funcionar ahora. Es decir, y eso yo quiero apuntarlo porque se ha hecho ver que el contenido esencial, digamos primordial de este proyecto tiene que ver con la regulación de huelga en servicios públicos esenciales. Pues a los costarricenses hay que decirles y que les quede muy claro que este proyecto no aporta nada a la regulación de servicios de la huelga en servicios públicos esenciales y vamos a seguir sufriendo los problemas históricos de toda la vida, porque el proyecto lo que hace es enfatizar la fórmula fallida de la prohibición. En contraposición a esto, introduce la categoría de servicios de trascendental importancia y allí sí dice que la huelga quedará regulada o condicionada a el mecanismo de servicios mínimos, que es el mejor mecanismo que se ha ensayado en todas partes del mundo para regular la huelga. De manera que el proyecto nos lleva a una paradoja, y es que si el proyecto se convierte en ley, que creo que ya eso es definitivo, los costarricenses tendrán más protección, más garantías frente a la huelga en servicios de trascendental importancia que frente a la huelga que transcurra en servicios esenciales, lo cual es un despropósito con la finalidad misma del proyecto. Lo ideal hubiese sido haber regulado todo en el esquema de servicios mínimos, porque ese mecanismo sí le garantiza a las personas usuarias de los servicios públicos esenciales que si acontece la huelga allí, el servicio no se va a interrumpir, porque los huelguistas no podrán irse a huelga si no garantizan a la ciudadanía que ese servicio no se les va a dejar de prestar. Pero no, el proyecto mantiene, repito, la fórmula fallida de la prohibición y por lo tanto nos condenan a los usuarios de los servicios a la historia de los últimos 76 años y nos regalan, para tomar las palabras de doña Yoleni, pues una regulación más sensata para la huelga en servicios de trascendental importancia. Don José, tal vez me gustaría su opinión. ¿Por qué no es esencial educación si el 8% del PIB del país va a educación? Sí, aquí lo que acaba de comentar don Esteban tiene toda la razón y me da también la razón a mí de mi punto de vista. Estamos legislando para tapar parches y eso a largo plazo vamos a tener problemas a nivel nacional. Ahora, trascendental se puso en la parte educativa y don Esteban lo mencionaba correctamente, eso fue producto de una negociación, eso desde el punto de vista de la ilegalidad o legalidad prácticamente no tiene nada que ver, eso fue una negociación política. Ahora, voy a sincerarme con todos ustedes. Cuando yo leí el proyecto inicialmente, yo no estuve en desacuerdo en que hubiera un punto de vista mínimo en que los servicios esenciales pudieran irse a huelga, siempre planteando un plan de acción mínimo. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si usted decía que los hospitales, todo lo que tenga que ver con salud y vida, por ejemplo, los médicos, los anestesiólogos, hacen un plan y lo presentan y ese es el tipo de huelga al que se van a ir un plan mínimo, la pregunta que yo me hacía es, ¿todos nuestros servicios no están casi colapsados?
O sea, ¿cómo va a establecer usted un servicio que sin huelga ya prácticamente tiene visos de listas de espera, Altas listas ¿verdad? espera. De esperarse 2 o 3 años? ¿Qué propósito va a tener usted como huelguista de presentar un plan mínimo si incluso ahora, sin estar en huelga, no damos abasto? Entonces, ahí fue donde mi opinión cambió a ese sentido. O sea, yo sigo apoyando de que las huelgas de servicios esenciales no deberían de estar legalizadas. Pero, nuevamente, ¿por qué fue que al final el grupo de legisladores tuvo que enmendar lo que se había interpretado de la reforma procesal laboral? Precisamente porque se da la huelga del año pasado, ¿verdad? Y no me diga don Albino que no es ese el trasfondo, ¿verdad? Lo que se hizo fue, si la huelga en servicios esenciales, los jueces declararon que era esencial, pero, ¿verdad?, no podía ser considerada ilegal, entonces me pone, o sea, desde mi punto de vista legal, estábamos al borde de la quiebra constitucional. Tal vez ahí, adelante. Para una aclaración, ya se hizo, pero de todas formas, es que en todo caso, si bien la educación no se establece dentro de los esenciales, sí algunos aspectos que podrían estar relacionados, como los comedores escolares, el cuidado de menores, el cuidado de personas con discapacidad. Entonces, en el sentido de educación, como las clases o las labores administrativas propiamente, no así otros que sí se consideran esenciales y que pueden guardar alguna relación con el sistema educativo. En este sentido, pues yo me adhiero a los comentarios de don Esteban, en el sentido que extraña un poco, no se entienden a qué refieren algunos representantes sindicales con que hay un retroceso de varias décadas, como cuando exponen los colegas. En realidad el tema de la ilegalidad en servicios públicos así era como estaba. El asunto fue que tuvimos un impasse con la reforma procesal laboral, que de hecho fue el motivo del veto que se estableció en el gobierno de Laura Chinchilla, que era el problema de interpretación efectivamente para los servicios esenciales. Entonces, más bien la principal innovación o lo que hay de nuevo no es tanto en el tema de servicios esenciales, sino en estas regulaciones específicas para estos otros servicios, por ejemplo, llamados estratégicos, en donde incluso, pues no solo, como mencionan los colegas, se elabora para garantizar un mínimo que se mantenga con prestación, sino incluso se tiene que designar un encargado que sea el que vele porque se sigan prestando, se establecen en algunos casos topes de plazos de huelga, es decir, se establecen otros mecanismos para regular, no para prohibir la huelga en estos otros servicios. Entonces, desde el punto de vista de la negociación, tal vez hubiese sido mejor negociar todos los servicios, poner más categorías como importancia trascendental que prohibir desde el principio, establecer servicios esenciales, como decía don Esteban. Eso no va a funcionar. Era mejor desde el punto de vista de negociación decir, bueno, vamos a considerar eso de importancia trascendental, vamos a darle la posibilidad de que tengan servicios mínimos, de que tengan algunos días para ir a huelga, que hacer una prohibición absoluta, que como ustedes ya lo decían, ya existía desde hace muchos años. Bueno, esto creo que más que desde un análisis técnico sería un análisis político. Por supuesto que yo como especialista o persona evangelizadora en la resolución alterna, pues sí, lo ideal hubiera sido que se negociaran todas las cosas. El asunto es que en la coyuntura política actual justamente eso es lo que hace falta. No solo es imposible, sino que se entraba en la mayoría de negociaciones, y generalmente en este tipo de proyectos y espacios se negocia a partir de juegos de suma cero, en donde ninguna de las partes interesadas quiere ceder. Y bueno, en los espacios en que se negoció, por ejemplo en el tema de educación, pareciera que el resultado fue positivo, o que podría tener una eficacia práctica importante. Eso esperamos, por lo menos. Nos quedan también algunos otros aspectos, como la moción de José María Villalta, que hablaba sobre servicios públicos que deben avisar antes, tal vez referirse a esto, y también pues ya nos queda poco tiempo para ir cerrando, entonces ir haciendo como la diferencia y contextualizar de acuerdo a cada categoría. Tal vez empezamos con usted, don Esteban. Creo que lo que se refiere don José María es al mecanismo de los servicios mínimos, que repito, el mecanismo de servicios mínimos está pensado y articulado en una serie de garantías reales para que los ciudadanos no se vean afectados por interrupción total del servicio público esencial en caso de huelga.
Porque la huelga no se puede prohibir, es decir, la norma puede decir, como lo ha dicho desde el año 43, que se prohíbe la huelga en los servicios públicos, pero esa prohibición no tiene ninguna eficacia práctica. La historia nos los ha demostrado de manera más que sobrada y bueno, ahora mantienen la prohibición y más temprano que tarde estallará una huelga en servicios públicos esenciales, ustedes se acordarán de mí. Como la prohibición no funciona, la idea original era decir, migremos a un esquema donde regulemos la huelga, de manera que se puede ir a huelga en servicios públicos esenciales, pero garantizándole a los usuarios de esos servicios que la huelga no va a interrumpir la prestación del servicio. Y claro, no es lo mismo determinar servicios públicos esenciales o los servicios mínimos en servicios hospitalarios que en el Instituto Costarricense de Electricidad. En los servicios hospitalarios habrá actividades que la actividad entera es el servicio mínimo esencial, por ejemplo, emergencias. Hay una huelga de emergencias, pues emergencias es servicio mínimo todo. Si ahí trabajaban 20 personas y hay una huelga, pues esas 20 personas tendrán que quedarse trabajando allí. O lo que hacen los controladores aéreos, por ejemplo. Exactamente, pero en el Instituto Costarricense de Electricidad o en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del total de la plantilla o de la planilla, quizás no todos están en la actividad neurálgica que si se suspende se paraliza el servicio y por lo tanto estos trabajadores podrían ejercer el derecho de huelga y los que estén en la actividad neurálgica se tienen que quedar allí asegurándonos a los usuarios que no nos va a faltar ni electricidad ni teléfonos. Ese era el sistema que promovía, creo yo, defendía don José María de regular la huelga en servicios públicos a través del esquema de servicios mínimos. No hubo manera que lo entendieran, pero eso es muy curioso, porque al final los legisladores terminan legitimando y aceptando la eficacia del mecanismo de servicios mínimos. ¿Por qué? Porque los introducen en la categoría de servicios de trascendental importancia. Es decir, el legislador asume que eso funciona. Tanto así que dice, bueno, en los servicios de trascendental importancia vamos a condicionar la huelga a que se cumpla con servicios mínimos. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que el mecanismo funciona. La gran pregunta es por qué entonces no lo hicieron en servicios mínimos esenciales y nos mantienen la fallida fórmula y absurda de la prohibición de hace 76 años. Esa es la gran pregunta que habrá que hacerse, porque, perdón, y con eso termino, si uno revisa el proyecto de ley no encontrará, y creo que don José, la colega María José también estaría de acuerdo conmigo, uno no encuentra ninguna disposición novedosa que nos haga creer que esta vez sí la prohibición va a funcionar. Yo no la encontré. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que tiene este proyecto? Que ahora la prohibición en servicios públicos esenciales sí va a funcionar. No hay nada de esto y por lo tanto la prohibición no va a funcionar. Justamente tenemos vía telefónica a Eric Rodríguez, diputado independiente y uno de los que también votó a favor de la ley que se aprobó el día de ayer en primer debate. Buenos días, don Eric. Tal vez, no sé si escuchó a don Esteban Calvo, él decía que mantener el tema de servicios esenciales no va a garantizar de ninguna manera que no haya huelgas en servicios esenciales. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, escuchando a don Esteban es como si don Albino estuviera cerca de él. Es realmente lamentable. Mire, aquí lo que se trata de acabar es con esta alcahuetería donde le causa un daño terrible al país. Vea qué curioso. Dice que con servicios mínimos prácticamente arreglamos todos. Vea qué vacilón. Muchos de los servicios que ya tenemos son servicios mínimos. Hablemos de policía. ¿Cuántos policías hay realmente vigilando este país? Hablemos de hospitales. ¿Cuánta gente realmente no es un servicio mínimo el que se está prestando? Y le voy a decir a don Esteban, cuando él dice, mire, es que eso no ha funcionado y no hay eficacia jurídica. Mire, es como si yo dijera, y este es el vacilón que hay en todo esto. Mire, los homicidios están penados en Costa Rica y sigue habiendo. Entonces no es eficaz. Entonces eliminemos los homicidios de nuestro Código Penal. No. Ese no es el caso. Ese no es el caso. El caso es, le voy a decir por qué ahora sí va a funcionar, porque se les va a rebajar el salario y ahí sí les va a doler. Aquí ha habido una alcahuetería terrible donde se ha abusado del derecho de huelga. Más que un derecho lo han convertido en un abuso en contra de los costarricenses. A mí me hace gracia el sector sindical. ¿Por qué? Porque tenemos que ser totalmente claros. Cuando se ha perdido 100 y pico de días en secundaria, cuando se ha perdido 90 y pico de días en primaria, y la gente que paga escuelas y colegios privados no ha perdido un solo día. Y curiosamente los sindicatos son los que hablan de igualdad. Ahí están provocando la misma desigualdad. Ahora sí les va a doler, porque ahora se les va a rebajar el salario. Y aquí no es el asunto que ha funcionado, no, ahora sí va a funcionar y estoy convencido y estoy seguro de eso. No podemos seguirle dando a este país cuando las huelgas perjudican más
a los pobres que a los ricos. No podemos seguir en esta alcahuetería, y ahora sí le voy a decir, va a funcionar y va a funcionar bien. Y en servicios mínimos estamos desde hace rato. Bien, muchísimas gracias a don Eric Rodríguez. Continuamos acá en la mesa. Don José, 1 minuto cada uno, tenemos que ir cerrando también. Importante, ya lo mencionamos durante la conversación, pero es importante también, nos piden la aclaración, por qué uno es un servicio esencial, otro es trascendental y otro estratégico. O sea, ¿cómo se define? Tal vez muy brevemente para que le quede claro a la gente, por qué se define de una forma y otro de otro servicio. Don José. Sí, es primero que todo, como lo hemos dicho desde el principio, la OIT define los servicios esenciales como todo lo que tiene que ver con la vida, con la salud de las personas. Ese es el único que está claramente definido. Don Esteban lo decía correctamente. Los diputados tuvieron, mediante una negociación, que poner 2 nombres que son, digamos, nuevos. Correcto. Y además, si usted me pregunta cuál es la diferencia entre un trascendental y uno que no sea no trascendental, pues me niego a contestar porque no sé. Pero se hizo no por la calificación del servicio, se hizo por la afectación y además tratar, y aquí sí yo reconozco la labor de los diputados, tratar de que por lo menos donde se pudiera realizar una huelga que tuviera una afectación mínima con las personas, por eso fue que hicieron esos dos nuevas calificaciones. Recordarles que la huelga en servicios esenciales no es el predicamento de la OIT, ¿verdad? O sea, eso está no está permitido en muchos de los países, así que Costa Rica no está retrocediendo 43 años, como decía don Albino. Y para terminar, recordarles mi punto inicial. O sea, necesitamos salir de este bache rápidamente para poder legislar hacia futuro, para darle una mejor condición a todos los costarricenses. No podemos seguir poniendo parchecitos y parchecitos. María José, sí, efectivamente, para responder la pregunta, pues es una decisión política, a fin de cuentas, proceso de negociación de los acuerdos que se realizaron, porque en efecto la disposición de la OIT pues es bastante general. Entonces estas categorizaciones pues fueron decisiones de nuestros diputados, que yo coincido en que más bien hicieron un gran trabajo dentro de este clima polarizado de lograr pues que fuera aprobado con ese apoyo. Y yo quisiera cerrar diciendo que si coincido en algo con lo que manifestó el diputado Rodríguez, es que en efecto creo que la diferencia lo puede hacer esta moción incorporada ayer sobre el pago del salario o la autorización para que no se pague salarios del día 1, sí puede venirnos a cambiar un poco la manera en que históricamente se había manejado el tema. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pedir a nuestros compañeros de control los comentarios que dejaron ustedes, quienes están viendo la revista en las redes sociales. Tenemos a Mario Rojas. El problema es que los sindicatos abusaron del derecho de huelga con 3 meses de paro y cuando quieren, o sea, abusaron de buena fe en ese derecho y la forma de evitar el daño del país es restringir, es la única vía. Por su parte, Javier Meneses nos dice, una cosa es derecho a huelga, otras son bloqueos, una cosa es sindicato, otra es una mafia, una cosa son derechos, otras son privilegios. Por su parte, Mauricio Castro dice, la huelga puede ser un derecho laboral, social o sindical, pero no un derecho humano. Dice Mario Piedra Montalbán, hay una escalada fascista en Costa Rica, dice Mario. Y Bemacesoro dice, los que hoy celebran, mañana lloran más amargamente que los que hoy lo hacemos con la certeza que no vamos por el mejor camino y están hiriendo nuestra democracia. Y por último, Marcela Zamora Cruz dice, tiempos oscuros estamos viviendo, este tipo de legislación es más propia de dictaduras que democracias. La Sala Constitucional en diciembre pasado falló en contra de la propia Constitución política, ya se nos olvidó la crisis del Poder Judicial, dice doña Marcela. Bien, agradecemos a nuestros abogados acá presentes y también a todas las personas que participaron vía telefónica y por live view. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Buenos días.